Vamos a dar inicio. Como se habrán dado cuenta, la primera clase del curso de formación va a ser historia argentina. Y va a estar enmarcada lo que sería la mayor parte del siglo XIX, y la clase se titula La consolidación de la oligarquía liberal. La línea de tiempo que tienen ahí está hecha a propósito con todas esas fechas. Yo no voy a hablar de esas fechas, si me pudiera hablar de todas esas fechas, la clase de historia se extendería varias horas. Pero está a modo para que entiendan la complejidad de lo que es todo un proceso histórico que se va a ir dando en el siglo XIX en Argentina. Y la línea que está arriba son los sucesos que se va a dar en España y en Europa, que van a incidir en los sucesos que se van a dar en la primera década de lo que se conoce como la Revolución de Independencia. Entonces, al no poder dar una clase de historia con fechas, que no sirve de mucho para entender la historia, decidimos tomar una problemática que si bien la problemática empieza ya desde el siglo XVII, va a hacer eclosión en 1810. Es una problemática que atraviesa toda la historia argentina e incluso hasta el día de hoy. La problemática es entre dos sectores que se van a asentar en las tierras cuando se da la colonización en todas las tierras de la Cuenca del Plata en el siglo XVI, y particularmente el puerto de Buenos Aires va a empezar a cobrar una incidencia fuerte en lo que va a ser el contrabando comercial. Entonces, se va a dar dos mentalidades, dos sectores, una dicotomía entre los primeros colonizadores, que van a tener una mentalidad más telúrica, enraizada en la tierra, de trabajar la tierra, de desarrollarse, digamos una mentalidad más continental, y en el puerto se va a dar un sector de individuos que van a tener una mentalidad más mercantil, comercial, de encontrar el dinero rápido a través del contrabando ilegal. Porque en ese momento, en el siglo XVII, y hasta que se constituye el Virreinato del Río de la Plata, el puerto de Buenos Aires es un puerto de contrabando. Bien, entonces, cuando se constituyen esas dos mentalidades, van a ir evolucionando con el tiempo hasta llegar a 1810. Pero antes creo oportuno decir que la argentinidad, al menos como la entendemos los nacionalistas, no empieza en 1810, es un error. La argentinidad empieza en 1806-1807 con las invasiones inglesas. ¿Por qué es correcto decir que la argentinidad empieza ahí? Porque vamos a explicar que las invasiones inglesas se dan en el marco de las guerras anglo-españolas, ¿sí? La batalla de Trafalgar, que ven ahí, que es en 1805, marcó el predominio en los mares de Inglaterra, porque fue una batalla que se dio entre las escuadras de Francia y España contra las inglesas. Las escuadras inglesas salieron victoriosas y se hicieron preponderantes en todo el mar. Incluso siguieron las batallas en otras posesiones de España, ¿no? En el Caribe y aquí en Buenos Aires. Como quedaron descuidadas las posesiones españolas en América, las provincias del Reino de España, se tuvieron que armar los propios habitantes, y eso es lo que sucedió en las invasiones. Los propios habitantes de Buenos Aires se armaron eficazmente y pudieron hacer frente a los ingleses, derrotándolos 2 veces. Y también se consiguieron 2 hitos más, ¿no? Bueno, demostrar que los habitantes de Buenos Aires pueden
ellos mismos defender las tierras, lo que sería el primer inicio no de una autonomía, sino de una madurez militar y política, porque también el segundo hito es que se eligió un virrey a partir del mismo pueblo, que es el héroe de la reconquista y la defensa, Santiago de Liniers. Obviamente ese virrey fue luego ratificado por el rey Carlos IV y además le van a dar luego la Junta Central de Sevilla, le da el título de Conde de Buenos Aires, lo que dio bastante resquemores en la aristocracia porteña, porque para ellos era como un insulto. Pero bien, las invasiones inglesas marcan el inicio de la Argentina. ¿Qué es 1810? Que es lo que mal se conoce como Revolución de Mayo, que es ni más ni menos que una secesión. Es justamente eso, bueno, una secesión que se hace justamente ya en otra situación que hizo cambios en Europa, que es que Napoleón, el ejército de Napoleón ocupa España y para pasar hacia Portugal, pero lo ocupa al fin. Y en el medio hubo un motín de Aranjuez, en el cual el hijo del rey Carlos IV hace que abdique y bueno, se corone ilegítimamente Fernando VII. Todo eso arma una crisis institucional en la cual Napoleón Bonaparte, en las abdicaciones de Bayona, hace que Fernando VII abdique en favor de Carlos IV y Carlos IV abdique en favor de Napoleón Bonaparte. Bueno, eso no fue aceptado por ninguna junta de España y toda la población se puso en contra porque no aceptaron el cambio de dinastía. Sin embargo, fueron ocupadas y ahí es donde comienzan las guerras españolas contra el ejército napoleónico. Y se alían con Inglaterra, que un año antes eran enemigas. Inglaterra aprovecha todo eso para mejorar su comercio con las colonias. Por eso se da el edicto, el edicto de libre comercio en 1809, que permite el comercio con barcos ingleses. Eso todavía siendo virreinato. Eso todavía siendo virreinato, sí, el virreinato hasta 1810. Ese edicto de libre comercio se hizo por dos necesidades. Una es porque, bueno, luego de las invasiones se robaron todo el tesoro que había y fue el inicio del déficit en Argentina. Y también porque estaban empobrecidas, no venían barcos de España con mercaderías y bueno, se tuvo que necesitar del comercio con los ingleses, que fue aprovechado por la clase mercantil en Buenos Aires. Ese edicto era provisorio, duraba hasta el 19 de noviembre. Entonces, ahí es cuando se da la Semana de Mayo. Bueno, es una secesión. Se crea una junta, el Cabildo toma el poder, se crea una junta y esa junta va a mandar la revolución a distintas partes de la provincia, de lo que sería el virreinato. Entonces se van a crear varios focos de contrarrevolución, principalmente en Alto Perú en la banda oriental, que no aceptan la revolución. Luego se van a crear distintos organismos, todos los organismos son centralizadores hacia Buenos Aires. Por eso decimos que en 1810 en realidad es la ocupación de la otra mentalidad, la mentalidad mercantil, ¿sí? Lo que sería esa minoría que lucraba con el comercio exterior. Bueno, se dan todas las batallas que son complejas de explicar, ¿no? Pero en el norte se da el cruce de los Andes en 1817, se hace un intento de constitución, una constitución liberal y unitaria, que le da mucho poder a Buenos Aires sobre las demás provincias, y las demás provincias quedaron empobrecidas, pero no aceptaban ese poder de Buenos Aires. Entonces, el año siguiente es el año de anarquía, donde cada provincia se separa y constituyen sus propios gobiernos. Bueno, ese año
También Buenos Aires se constituye como provincia, elimina al cabildo y crea su primera junta de representantes. Ese año, esa época, hasta 1828, que termina la presidencia real, se conoce como la feliz experiencia en Buenos Aires. Y es en el año que se hacen las reformas rivadavianas, ¿no? Por ejemplo, se hace la ley de enfiteusis, que es la que es el inicio del latifundio. Se vende grandes propiedades de tierra a quienes puedan comprarlas, es decir, los más adinerados de la ciudad. Y se saca a los pobladores antiguos, que serían los gauchos. Se los saca. Se hace el préstamo con la Baring Brothers, que es una sucesión financiera que va a tener Argentina, porque el préstamo fue ratificado por el Congreso que se armó en ese momento. Es una sucesión económica que tiene Argentina con los capitales ingleses. Y, bueno, se intenta hacer una nueva constitución en 1826, también unitaria, es igual que la de 19, también las provincias se niegan a aceptarla. A todo esto, la banda oriental va a ser ocupada por el Imperio de Brasil, en ese momento llamado así, y comienza la guerra con el Brasil. La guerra con el Brasil va a hacer que se forme todo un ejército y se mande a Uruguay. Un ejército que logra tener victorias en Uruguay y logra repeler al invasor brasileño. Pero el ministro García, que era el que tenía las relaciones exteriores, pacta cederle la banda oriental a Brasil. Todo eso genera malestar y hace que Rivadavia renuncie a la presidencia y tome la gobernación Dorrego, que es el primer gobernador federal. Y lo que hace Dorrego es no pactar con los brasileros, pero tampoco incluir a la banda oriental a las provincias unidas, que es lo que quería. Entonces ahí es donde se produce la independencia de Uruguay, en 1828. Todo eso a Dorrego le genera malestar con el ejército cuando vuelve y se usa como motivo para una revolución unitaria que termina con el fusilamiento de Dorrego. ¿Sí? Ese fusilamiento de Dorrego deja a Rosas como hombre fuerte y el fusilamiento de Dorrego es por Lavalle, que Lavalle era el que comandaba la revolución unitaria. Rosas logra vencer a Lavalle y ahí comienza la gobernación. Todo este gobierno de Rivadavia, primero como ministro de gobierno y después como presidente, es la mentalidad liberal. Sería el primer intento de que se establece reformas liberales en Buenos Aires. Y Buenos Aires en ese momento funcionaba como un estado casi autónomo. Bueno, queda como es elegido gobernador Rosas luego de derrotar a Lavalle. Lo que hace Rosas, que sería el proceso que genera él, es justamente tratar de revertir todo lo que hizo Rivadavia. Es decir, es la otra mentalidad, es la mentalidad que mira hacia el territorio, que busca el desarrollo del territorio, es el nacionalismo. ¿Sí? Es en la línea que estamos nosotros, por eso dentro de nuestra línea está Rosas. Bueno, y hace el documento más importante en la historia de la Argentina, más importante que la Declaración de Independencia, porque lo van a firmar todas las provincias. Si bien al principio son las primeras 4 territoriales, el Pacto Federal, ¿no? Luego de que derrotan la Liga del Interior, eran las provincias, todas las demás provincias que estaban contra las provincias del litoral, todas las provincias se van uniendo al Pacto Federal. ¿Qué hace el Pacto Federal? Prácticamente unifica y pacifica a todas las provincias y permite el libre comercio entre ellas, pero le da autonomía institucional y
y económica, ¿no? Por eso es federal. Bueno, luego, cuando Rosas termina esa misión de él, que no lo había podido hacer nadie, lo hace él, hace la expedición al desierto. La expedición al desierto, ¿por qué lo hace? Porque también había que pacificar toda la parte de Buenos Aires, todo lo que sería la frontera con el indio, había que pacificar esa zona. Aparte, los indios estaban, a través de los malones, robaban el ganado y lo llevaban a Chile y Chile después lo vendía. Es decir, había una sangría por ahí. Bueno, él logra solucionar eso exitosamente. Cuando vuelve, aquí no está, pero está el asesinato de Quiroga. En este momento, ante el asesinato de Quiroga, había 3 caudillos que eran polos importantes para la pacificación de las provincias. ¿Sí? Era Quiroga, Estanislao López, Quiroga, que era todo el Cuyo, tenía predominio en todo Cuyo, Estanislao López en el litoral, y estaba Rosas en Buenos Aires. Entonces esos 3 caudillos, que se entendían bastante bien, se pudo lograr esta pacificación en la Confederación Argentina. Pero cuando matan a Quiroga, o lo asesinan, luego de que venía de una misión por una guerra que se había armado entre los gobernadores de Tucumán y Salta, es asesinado en Córdoba. Ahí Rosas se da cuenta que se está perdiendo de vuelta la paz y la unión. ¿Por qué? Porque los unitarios seguían complotando en distintas provincias. Entonces, Rosas vuelve a tomar la gobernación, pero la toma con las facultades extraordinarias, que ya lo había hecho en la primera, pero también con la suma del poder público, para ajusticiar a los que asesinaron a Quiroga, que eran los Reinafete. Aparte, en esta gobernación lo que hace Rosas es hacer un plebiscito que duró 3 días, y toda la población de Buenos Aires participó y lo eligió. O sea, le dio más legitimidad aún a Rosas y apoyo popular. Entonces, ¿qué hace Rosas después de hacer la unión nacional y pacificar las tierras de frontera con los indios? Hace la ley de aduanas, que la ley de aduanas corta de un tajo el liberalismo económico que tenía Buenos Aires y que desangraba a las demás provincias y las empobrecía. Esta ley de aduanas lo que hace es que las provincias revivan su industria que había sido perdida desde 1809, desde que hacen el libre comercio. Entonces, vuelven a surgir las industrias manufactureras en las provincias, las cortiembres, los soladeros, las industrias vineteras, el Cuyo, las textiles, vuelven a surgir. ¿Por qué? Porque se le cobraba impuestos mayores a los productos que competían con los que ya se producían en la Confederación. Eso es proteccionismo. Y dio buenos resultados, porque a partir de ahí la economía en las distintas provincias empieza a crecer. Crea también la Casa de Moneda, elimina el Banco Nacional, que eso me olvidé de decirlo. El Banco Nacional también fue una creación de Rivadavia. El Banco Nacional, el directorio del Banco Nacional eran todos ingleses, y los accionistas también, o sea, toda la economía se direccionaba hacia los ingleses. Entonces, la Casa de Moneda es exactamente lo contrario, lo que tiene que hacer un Banco Nacional, ¿no? La economía direccional hacia el desarrollo de la propia nación. Eso hace la Casa de la Moneda, tiene poder de emisión y otorga créditos. Elimina la anfiteusis, que es lo que había hecho Rivadavia, que era darle tierras a los grandes terratenientes. ¿Por qué la elimina justo en 1838? Porque se vencían los plazos. Entonces, que nunca pagaron el canon. Entonces, cuando Rosas exige que paguen el canon, que es un montón de dinero y no lo pudieron pagar, empieza a sortear las tierras ya en pequeñas leguas, lo que hacía que pequeños propietarios puedan hacerse la tierra, y con la obligación de poblarlas, ¿sí? Y trabajarlas. A eso funcionaba
sino también la Casa de la Moneda, que le daba créditos para que puedan comprar la tierra y con la producción de la tierra poder pagarla después. En 1838 llega el bloqueo francés por una cuestión interna de que ciudadanos franceses eran usados para las milicias, ¿no? Se usó ese pretexto, pero en realidad los franceses estaban complotados también con los unitarios, con Lavalle. Por ejemplo, Lavalle vuelve a iniciar acciones para eliminar para sacar a Rosas, ¿no? Vuelve a hacer distintas batallas en todo el litoral y el sur. También algo que no está acá, pero está el alzamiento de lo que se conoce como los libres del sur. Los libres del sur eran los ex dueños de los latifundios que aprovechan el bloqueo francés y la debilidad que generaba para alzarse contra Rosas. Sin embargo, Rosas pudo resistir el bloqueo. ¿Por qué? Porque gracias a la ley de aduanas, las provincias y en conjunto de la Confederación no necesitó tanto del comercio exterior como lo necesitaba antes. Se pudo autofinanciar y autosostener. Y salieron desbeneficiados los franceses y los ingleses, porque Rosas usó el pretexto del bloqueo francés para no pagar los intereses del préstamo Baring Brothers. Entonces, los ingleses también fueron a hablar con los franceses para que dejen el bloqueo. Entonces ahí es donde se da el pacto Macao-Arana en 1840, que es un pacto importante. ¿Por qué? Porque la segunda potencia mundial, que era Francia en ese momento, Inglaterra y Francia, reconoce a Argentina como un Estado. ¿Sí? Bueno, también van a haber muchas ediciones, muchas nuevas provincias, porque en 1838 también fallece Estanislao López. Es decir, fallece Quiroga y Estanislao López, y Rosas se queda como único caudillo. Ya las provincias de Cuyo y las provincias del litoral ya no tienen los polos fuertes que eran esas dos personalidades. Entonces también se van perdiendo ligazón y se van queriendo siempre esa cosa de autonomizarse, ¿no? De una forma en la cual no pertenecer a la Confederación. A todo eso Rosas envía sus ejércitos y logra vencerlos. La última liga que se levanta creo que es la Liga del Norte, que fue en 1841. Luego en 1841 la Confederación no tiene ningún conflicto. Pero queda un conflicto en la banda oriental, en Uruguay, que en ese momento era libre, pero tenía un presidente que era afín a Rosas, que era Oribe. Entonces Oribe fue sacado por envío con ayuda militar de los franceses a Rivera. Rivera invade la banda oriental y lo saca a Oribe. Entonces ahí se crea un conflicto en el cual se produce el segundo bloqueo, que ahora es anglo-francés. Es decir, las escuadras británicas y las escuadras francesas bloquean el Río de la Plata. Y vuelve a suceder lo mismo que en el bloqueo anterior. La Confederación es fuerte, resiste el bloqueo, y bueno, no le va a quedar otra más que firmar. ¿Por qué? Porque mantener un bloqueo para las potencias es caro. Aparte de que no permite que les paguen los préstamos. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido, y menos en la Confederación, que los podía resistir. Les salía muy caro. Y había protestas en los parlamentos de esos dos países para que se deje el bloqueo. Por eso se firma el Pacto Sonser-Arana, que es con Inglaterra en 1849, y el Pacto Leprendur-Arana con Francia. Esos pactos también son importantes porque son ya dos potencias, y Francia por segunda vez, que reconocen a Argentina como Estado soberano. Después de 1850 ya no quedan enemigos para Rosas. Prácticamente podría haber seguido, pero sucede uno de los sucesos más lamentables en la historia de Argentina, que es la traición de Urquiza. Más trágico. Sí, más trágico. La traición de Urquiza.
en 1851. ¿Qué hace Urquiza? No es que simplemente lo traiciona. ¿Cómo es este proceso para Urquiza? Cuando Rosas logra liberarse de los bloqueos, simplemente quedaba Brasil como único país que no encajaba con el proyecto continental que estaba teniendo Rosas con los otros países, con Paraguay, con Bolivia, con Chile y con Uruguay. Y él quería enviar una fuerza expedicionaria a poner un gobierno que sea afín. O sea, quería enviar una fuerza expedicionaria a Brasil. Eso lo iba a hacer en 1851, pero los brasileños se adelantan y logran sobornar a Urquiza. Urquiza era un buen militar, el mejor militar según Rosas, por eso Rosas le había dado el mando del ejército de operaciones, uno de los ejércitos más grandes, que eran los que iba a ir justamente a ocupar la expedición que iba a ocupar Brasil. Logran sobornarlo con muchísimo dinero, porque esa es una de las debilidades que tenía Urquiza, que era muy avaricioso, pero lo logran hacer. Entonces Urquiza, ¿qué hace? No reconoce ya más a Rosas como gobernador y como hombre fuerte de la Confederación, que tenía el poder de las relaciones exteriores y declarar la guerra y la paz, y hace que Entre Ríos sea una especie de país autónomo. Él mismo declara que Entre Ríos ahora puede hacer pactos con cualquier otra nación, y hace un pacto con Brasil, una alianza militar. Antes de la batalla de Caseros, y el ejército de operaciones queda todo en manos de Urquiza. ¿Qué hace Urquiza? Invade Uruguay y saca a Uribe. Invade Uruguay con ayuda de Brasil. Brasil ocupa, queda el ejército de Brasil ocupando Uruguay y la escuadra brasilera ocupando el Río de la Plata. Y ahí sí Urquiza se manda a la batalla de Caseros y Rosas quedó sin sus dos grandes ejércitos, porque en la banda oriental estaba el otro ejército que estaba protegiendo de que no haya de vuelta un Rivera que saque a Uribe de la presidencia. Entonces Brasil queda con muy poco poder militar y todos sabemos que en una sola batalla, en la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, se elimina a Rosas del poder y pasa a quedar Urquiza como director provisorio. ¿Sí? ¿Qué sucede en ese momento? Todo lo que hizo Rosas queda prácticamente anulado en muy poco tiempo. Urquiza no va a poder soportar las presiones de Buenos Aires, va a intentar ser gobernador, lo va a lograr por 7 días, pero Urquiza quería también la Constitución. Cuando va a Santa Fe, donde se va a hacer el Congreso Constituyente, la Junta de Representantes porteña elige le saca la gobernación y hace que Buenos Aires se separe nuevamente, como en 1820. Entonces se da toda una retracción, se vuelve para atrás, una involución. Bueno, y hasta ahí llega mi parte. ¿Cómo se conoce la etapa que va entre 1852 o 1853 hasta 1880? ¿Quién se acuerda? En los manuales de historia tiene un nombre, esa etapa. ¿De la Organización Nacional? Es la etapa de la Organización Nacional. Siguiendo la perspectiva de Mario había propuesto esta idea de ver a lo largo de entre 1810 y 1880, ver cómo en esos años de la historia argentina se fue justamente esta pugna, o esta dicotomía, dice él, entre una línea nacional, una dicotomía entre dos élites, o dos clases dirigentes, una élite dirigente nacional y una élite dirigente liberal. ¿Sí? Siguiendo esta problemática,
Mario habló de 1810 a 1852 y lo que básicamente lo que dijo es que esa pugna se mantenía todavía como... ¿Cómo? Dos pujas. Había dos pujas, pero todavía era balanceada, ¿no? Podemos decir, y esta es la hipótesis, por eso no voy a decir nada nuevo, simplemente es cuestión de tomar una postura, y es que justamente entre estos años, que se ve en los manuales de historia y está muy claro, solamente que en los manuales de historia no se habla justamente de una mirada nacionalista, sino de una mirada más bien, digamos, en general, más bien progre, hoy en día, que es que en estos años termina ganando esa puja la élite, por decirlo de alguna manera, de la élite liberal, que nosotros la vamos a llamar ya no élite, sino justamente una oligarquía, es decir, una minoría dirigente que encuentra, digamos, sus intereses económicos, es una minoría dirigente que ocupa el Estado, ¿sí? Y justamente lo organiza, porque la organización nacional no es que organiza a la nación, sino que organiza... Ya Rosas la había organizado. Ya nosotros lo habíamos organizado, pero decimos, ahí está el sustrato liberal de los manuales de texto, que es la organización nacional. No, lo que se organiza es el Estado de Nación con una base o con una, vamos a la palabra, una institución y con una impronta, una identidad. Sí, una impronta liberal, ¿sí? Y es en estos años donde se forma ese Estado de Nación liberal, que como todos sabemos termina en 1880 la Organización Nacional para dar origen a la famosa generación del 80, que es básicamente, entendido de nuestra perspectiva, es esa élite, esa oligarquía, justamente entronada en el Estado, acordémonos, 1880 1816, gobierna unánimemente el Partido Autonomista Nacional, que es esa generación del 80, que es básicamente la oligarquía resultado de este proceso. ¿Sí? Es una oligarquía liberal que tiene su mirada justamente en el beneficio de ese sector económico y no en el beneficio de todo el resto de la nación. Acordémonos, 1880, 1816 es la consolidación del famoso modelo agroexportador, ¿no? Que básicamente se basaba en la idea de que Argentina es el granero del mundo. Es el granero del mundo, en el cual encima, digamos, con una organización de la propiedad en forma de latifundios, es decir, repartida en grandes terratenientes, que ponen en funcionamiento sus tierras para la producción de materias primas, es decir, generalmente cereales, carne y lana, para la exportación hacia ese mercado internacional que se había consolidado con la Segunda Revolución Industrial. Entonces vemos como beneficiarios a esa oligarquía liberal, ¿sí? Y ese modelo exportador lo que hace básicamente es justamente enriquecerlo solamente a ellos para beneficio de, obviamente, el mercado internacional. Cuando decimos mercado internacional decimos las potencias capitalistas europeas e industriales. Y hoy en día, por ejemplo, está muy de moda, ¿no? Se ve mucho en la escuela secundaria, por todo el tema del auge de la corriente más liberal, que es que te dicen todos, ¿cómo? Pero en 1880, en 1816, Argentina era la potencia. La potencia, ¿por qué? Porque los indicadores económicos, como el Producto Bruto Interno, eran casi tan altos como los de, obviamente mucho más que los de Australia, siempre se compara con actualmente, ¿no? Australia, Francia, Inglaterra, eran casi tan parecidos, pero bueno, lo que nosotros tenemos que decir obviamente es que esos indicadores económicos no se condecían con el estado de los distintos sectores sociales. Aparte, el Producto Bruto Interno no es indicio de desarrollo económico. Claro. No se reparte la riqueza. Claro, no tiene nada que ver. Que había poca población. Pero ya está muy de moda decir eso y está bien remarcar. Obviamente teníamos que tener fuentes, tener un argumento bien consolidado. Todavía no había indicadores precisos tampoco. No, para nada. Además, En 1935, con el Banco Central, con el Nacional Banco Central Argentino, empieza a haber indicadores que te pueden precisar el Producto Bruto Interno argentino. Ajá.
bueno, lo que se medía en esa época eran básicamente las exportaciones y las importaciones. Pero digo, en 1880, 1816 tenemos ya esa oligarquía liberal consolidada, modelo exportador, ¿sí? Mercado mundial, y obviamente en beneficio solamente de esa oligarquía. Algunos responden, nos dicen, ¿había industria? Sí, había industria, pero era una industria secundaria que obviamente lo conocemos, como les digo siempre de los manuales de texto, apenas estalla la Primera Guerra Mundial, el mercado, digamos, el sistema económico agroexportador entra en crisis porque dependía exclusivamente de las exportaciones y de que le importen y nada. y de que se importen los productos, Bueno, nosotros exportábamos materia prima, ellos nos dan lo hecho. Claro, pero digo, esto no es, ese es el tema, que esto no es nada nuevo, esto está en todos. Sí, también hay que resaltar la inversión inglesa en los ferrocarriles, pero como nexando o encerrando a Argentina en ese intercambio con Inglaterra directamente. Tal cual, La sí, eso. independencia de los ferrocarriles. Va a todos los puertos. La De independencia. llenar toda la materia prima al puerto, de ahí después venía todo el Forma de puerto. cono, en vez de ser forma radial como es en Brasil, para intercomunicar todo lo que es el territorio, acá es una forma de cono que Todo el va a ser puerto. puerto de un sector. Materia prima, todo materia prima. Todo materia prima. Líneas férreas correr así, en lugar de estar interconectadas, ¿no? Ah, y los zapatos que usaban acá No hay eran nada todos ingleses. troncal. No hay nada troncal. Fragueiro fue el que en esa época, creo, Mariano Fragueiro es el que propone una línea férrea, Sí, una troncal. una troncal que vaya de norte a sur. Por eso digo, esto no es nada nuevo para nosotros. El tema, incluso, como le digo, está en los manuales de texto de la escuela secundaria, gracias a Dios. Digamos, esta pedagogía que generaron los revisionistas de los años 30, los revisionistas de los años 40, impactó en los manuales de texto de la escuela secundaria, yo lo veo. El tema es que nunca estuvieron orientados a un pensamiento nacionalista, sino simplemente a un pensamiento, digamos, antiimperialista, así porque sí. Uno lee los manuales de texto y uno siempre escucha las críticas al, por ejemplo, el sistema ferroviario, a cómo el modelo exportador beneficia solamente a un sector de la sociedad, pero ese análisis histórico nunca se proyecta a una política actual. O sea, el pibe de la escuela secundaria lee eso, más allá de todas las cuestiones que harían que la historia no genere conciencia nacional, pero eso está en el manual de texto, pero sin embargo nunca se enfoca a una mirada en el presente. No se problematiza. No se problematiza, claro, quizás sí, pero no No de una mirada nacional. una mirada nacional. Claro. No. En la universidad se problematiza historia, pero con cosas secundarias. Claro, no con cosas importantes como sería Como estamos haciendo hablar de la historia de la independencia de nuestro país, ¿sí? Porque estamos hablando de eso, ¿sí? Entonces decimos, esta etapa, 1852-1880, es la consolidación de esa oligarquía liberal que hasta ese momento había estado en pugna contra la otra línea, ¿sí? Yo acá marqué las famosas presidencias, obviamente las presidencias históricas comienzan con Mitre, porque acá ya tenemos en 1862 digamos, el Estado argentino consolidado como nosotros lo conocemos, por eso se llaman presidencias históricas estas tres, porque son las que ya tenemos el país entero. Recordemos que en 1852, a partir de la batalla de Caseros, a partir de, si no me equivoco, mayo-junio del 52, el Estado de Buenos Aires se separa de la Confederación. 11 de septiembre. 11 de septiembre, claro, que toma esa como fecha, Valentina Alsina. Valentina Alsina hace separar el Estado de Buenos Aires de la Confederación. Y yo leyendo los libros de José María Rosa y Irasusta, destacan lo siguiente, que justamente, siguiendo lo que decía Mario, en los primeros años ya de la situación post-Caseros, lo que se da básicamente es la retroversión de todas esas políticas que había ganado Rosas en favor justamente de una mirada nacional. Esa retroversión de las políticas se da de manera acelerada, quizás uno podría decir, bueno, no buscada por Urquiza, pero sí por la clase dirigente que lo apoyó a él, que básicamente, de nuevo, la apertura del libre comercio, ¿sí? La libre navegación de los ríos, que le permitía justamente a Gran Bretaña entrar y salir por
Uruguay, y encima en beneficio de Brasil como potencia regional, que había apoyado a Urquiza en su pronunciamiento. Hay un hecho destacable, justamente, que es el tema de los ferrocarriles. Como ustedes dijeron bien, los ferrocarriles fueron, y lo había dicho ya Scalabrini Ortiz en su análisis, los ferrocarriles fueron un gran factor de dependencia nacional. ¿Por qué? Porque los ferrocarriles, como ustedes bien dijeron, habían estado financiados por capitales británicos y seguían este entramado en forma de telaraña, justamente de embudo, con el objetivo de no interconectar las distintas regiones del país, sino de sacar la mercadería. Eso lo sabemos. Ahora, hay un dato interesante que tira José María Rosa, que es que ¿por qué no se hizo un ferrocarril en sentido nacional? Es decir, por ejemplo, con capitales argentinos, con capitales nacionales. Él cita el ejemplo del ferrocarril oeste, en 1857, que estaba hecho con capitales nacionales, ¿sí? Es decir, José María Rosa dice... No, en 1857 no es nacional. ¿Sí? Sí, es de Buenos Aires. Bueno, pero está hecho con capitales nacionales. Buenos Aires estaba separada de la Confederación. Pero lo que demuestra es que en esta etapa, cuando el Estado argentino da a concesión a los capitales británicos para la construcción de los ferrocarriles argentinos, no es que lo hace porque no hubiera capitales nacionales disponibles para construir esos ferrocarriles, sino que lo hace como una entrega directa, ¿no? De hecho, esto está en los libros, cuando Yacar, el Estado Nacional, da concesión a los ferrocarriles, le daba mucho más facilidades a los, digamos, ¿cómo se llaman? Cuando compiten las empresas. Licitación. En las licitaciones le daba mucho más facilidades a las empresas británicas que a las nacionales. Claro. ¿no? Y encima, a las británicas les ofrecía esas famosas leguas, una legua a ambos lados de la vía, con las tierras que estaban en el medio, con propiedades. Ahí hay una elección muy clara de la clase dirigente a quién va a beneficiar. ¿Por qué esa elección de a quién darle los ferrocarriles? Obviamente atrás tenemos que pensar que hay siempre las famosas coimas, porque cuando había una licitación, la empresa que va a hacer la licitación le ofrece al Estado una determinada, dice, bueno, si vos me contratas a mí, yo te otorgo un beneficio. Y en esa época era básicamente lo mismo. Al menos eso quiere dar a entender José María Rosa cuando habla del caso de los ferrocarriles. El otro caso, digamos, muy conocido de dependencia es la famosa Guerra del Paraguay, Guerra de la Triple Alianza o Guerra de la Triple Infamia, como fue llamada por los revisionistas. ¿Se acuerdan por qué? ¿Se acuerdan por qué Guerra de la Triple Infamia? El país Contra Paraguay. Ahí vemos, en esa guerra, vemos de nuevo esta dependencia, esta elección que hace la oligarquía liberal en favor de beneficios extranjeros. Y de tener una potencia como Paraguay, que tenía los primeros hornos industriales. Sí, quizás no era Paraguay, por lo que tengo entendido, no era tenía una industria equivalente a la industria británica, pero sí tenía una cierta política nacional. Sí, de cierto desarrollo nacional. Autónomo. Hacia adentro y autónomo. Claro. Y bueno, conocemos, por ejemplo, los escritos de los revisionistas que, por suerte, en su análisis de la historia argentina, hicieron ese cambio de paradigma que es pasar de llamar la guerra de la Triple Alianza a guerra de la Triple Infamia, porque descubren que esta guerra del Paraguay no benefició en nada a la Argentina, sino todo lo contrario, benefició solamente principalmente a Brasil, ¿sí? Y obviamente
a los A Inglaterra. y a los intereses de esta oligarquía liberal. Por ejemplo, en este caso Mitre, antes de la guerra del Paraguay, elogiaba a Francisco Solano López, año 63, yo acá tengo el discurso, no lo voy a leer, pero él hablaba bien de Solano López. 2 años después, cuando el conflicto estalla entre Brasil y Paraguay, y bueno, luego Solano López invade Corrientes, Mitre, Rosas años antes, pudiendo haber evitado la guerra, haber evitado la incitación de Paraguay para la guerra. Lejos de eso, Mitre hace que Argentina se sume a la guerra contra el Paraguay en favor de Brasil. O sea, que Mitre promovía la guerra. Claro, que promovía, asusaba a la población, ¿no? Claro. Ahí hay un cambio de opinión de él que obviamente de nuevo se relaciona con los intereses de esta oligarquía liberal. La oligarquía y con los intereses. que representaba los intereses británicos le pidieron a Mitre que cambie de opinión y que promueva esta guerra. Tal cual. ¿No? ¿Es así? Tal cual. Pasa que hay un desencuentro histórico también, que es el de Solano López con Rosa, ¿no? Claro. Porque no comprende Solano López lo que Rosa le dice: mire, nosotros estamos haciendo tapón acá en Buenos Aires para que no lo jodan ustedes. Claro. Y él quiere la independencia. Rosa: no le puedo dar la independencia. Entonces, si yo le doy la independencia, va a tener más problemas que lo que nosotros tenemos en Buenos Aires, con la masonería, con él. No lo entiende. Por eso Solano López, en realidad, del lado, no está a la vuelta obligado, está del lado de enfrente. Claro. El que le reconoce la independencia es Urquiza. Es uno de los actos que hace. Cuando lo entiende Solano López, tarde, ya Rosa no estaba para defenderlo y se tuvo que enfrentar solo él. Es un desencuentro histórico entre hermanos. Una guerra sangrienta, Un los hizo genocidio, mierda. un genocidio. Pero ahí demostró el heroico pueblo paraguayo. Hay que ver Como muere el hijo de Solano López, Pero 11 si no años, en por la el provincia ejército, eliminando los caudillos. enfrentando a los brasileños. Paraguay tuvo esto de que asesinó. Pero aparte, vos fíjate, Rosas le daba mucha importancia al tema de la salida al mar. Y entonces consideraba que Paraguay no podía tener vida propia justamente por carecer de la salida al mar. Y por eso no le reconocía la independencia a Paraguay. Soñaba Y de ahí vino la diferencia con Solano López. Soñaba Si con no una tiene unidad. salida al mar, no, hoy en día como Bolivia también. No queda aislado del estaba, mundo. no estaba lejos. No estaba Era una lejos. visión adelantada. Él ya veía cómo eran las cosas, que todo estaba conectado al mar. Y Paraguay no lo estaba, y no podía tener vida propia entonces. Claro. Acá la idea no O sea, era dependía de Brasil o de Argentina. podríamos dedicarle tranquilamente a analizar el porqué de la guerra del Paraguay sería, pero lo importante era destacar eso. Cómo la guerra del Paraguay es de nuevo un símbolo del triunfo de esa oligarquía liberal y que es una carta política que mira afuera, mira los intereses extranjeros. Bueno, está el famoso discurso de Mitre y Sarmiento, ambos, que dicen que cuando las tropas argentinas entran en Paraguay lo hacen con la bandera del libre cambio, ¿no? Lo dicen abiertamente, el objetivo es llevar el libre cambio a esa región. Sí, los liberales siempre usan esas palabras, ¿no? Sí. Constitución, libre comercio, La libertad. República. Y mucha sangre. Siempre usan Porque siempre- palabras abstractas. Siempre nos culpan a los nacionalistas de la sangre, pero ellos derraman mucho más. Claro, esta dicotomía se puede traducir entre la sangre contra el oro. ¿Sí? La sangre Oh. contra el oro. Se puede resumir Como en así. España. Sí, atrás la bandera liberal y la bandera británica. Pero por ahí Sí, sí. La guerra de Paraguay también demuestra la injerencia británica, ¿no? En las políticas. En la política nacional. y aparte le vendía Ahí armas nace el- le vendía armas a los dos bandos. El diario de la Nación nace Sí. como consecuencia de la guerra del Paraguay. Y podés hablar de los Rothschild con el Marqués de Caixas en Brasil, poniendo la plata para todo. Bien. Bueno, para eso Itamaraty, que es digamos, la élite de pensamiento de relaciones interiores internacionales de Brasil, es una sucursal de sobre de Londres, de Freinoff. Claro. Pero eso obedece también a una vieja alianza que tiene Gran Bretaña con Portugal. Claro, Desde la Edad Media.
alianza que continúa Brasil. Alianza que jodió a España y que después en América jodió a los hijos de España, ¿no? Son nosotros. Bien, el otro elemento que demostraría justamente esa consolidación de esta elite fueron, como decía Mario, estas famosas guerras que va a llevar el Estado Nacional contra los distintos caudillos, ¿no?, del interior. Los dos ejemplos son Chacho Peñalosa y Varela, ¿no?, donde se veía esta resistencia, en esos caudillos se veía la resistencia de los intereses del interior, hasta, digamos, la resistencia de los intereses de las provincias, a estar resistiéndose a Buenos Aires, o sea, Buenos Aires no como región, sino de esta oligarquía, imponiendo su libre cambio, su libre comercio para todo el país. Y básicamente esas guerras son la expresión de esa resistencia, o las últimas resistencias, a terminar todo el país supeditado a esta oligarquía liberal. De hecho, hay estudios de caso donde se ve cómo desde Buenos Aires la dirigencia política, digamos, pactaba con determinados sectores de cada oligarquía provincial, subordinándola a los intereses de Buenos Aires. Por ejemplo, les prometían la extensión de un ferrocarril a su provincia a cambio de que esa oligarquía provinciana se someta a los intereses de Buenos Aires, que tenga una salida por medio del ferrocarril de sus productos, que los comerciantes de esa provincia se puedan beneficiar del ingreso de los productos extranjeros por medio del ferrocarril, a cambio de que esa oligarquía se haga un golpe de Estado o se rebele contra la élite local, que tendría que ser una élite más bien que miraba hacia adentro de su provincia en un desarrollo industrial o artesanal. Claro, en el interior hay un dicho que dicen todos que es que Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires. Todavía lo siguen diciendo. Claro. Después hay un detalle, vos cuando vas leyendo, todos los caudillos unitarios, federales que terminan siendo unitarios también, porque es complejo a veces eso, todos esos pibes, todos esos hijos de doctores, son formados en universidades, que hay que estudiar un día, es el proceso de las universidades en todo lo que es América Latina, lo que es hispana, cómo cala el concepto liberal en todas esas profesiones libres, los abogados, los doctores, toda esa inteligencia que viene después de la Revolución Francesa, cala en todos los hijos de todas las oligarquías de cada país que hoy funciona. Tenemos Y ejemplos, terminan siendo todos funcionales. tenemos todos. ejemplos ya desde la Revolución de la Secesión, Claro, de Mayo, eso te iba a decir. Castelli Por y eso, Moreno. ahora están todos Castelli formados. es el que Es más que lleva había- la orden había para un índice- fusilarlo a Liniers. Un índice de libros en esa época que establecía los reyes de España, de lo que se podía- claro, y el contrabando que estaba sentado, entraba todo. De ahí vienen los morenos. de Las ahí- tertulias que se hacían en Buenos Claro, Pero te Aires, quiero decir que fueron personas que tenían estudios universitarios. bueno, Claro. la masonería, todo eso influyó en todos los círculos de pensamiento, profesiones libres, como se dice, hicieron todas estas revoluciones liberales. Castelli, No sé si cuaja o no cuaja el comentario que voy a hacer, por ahí alguna relación existe. Que en la España de ultramar y en la visión geoestratégica que existía, estaba considerada la famosa consideración a la triangulación hispanoamericana. Y justamente el centro y por donde pasaba la triangulación hispanoamericana era Bolivia. Por eso las universidades de Chuquisaca y La Paz y el desarrollo intelectual que había ahí con respecto a esa visión de España de ultramar. Y todo eso la inteligencia británica lo rompe con todos estos procesos y todo esto. Por eso que Bolivia no tiene salida de mar. Sí, porque hay que evitar el fortalecimiento de Bolivia. Y somos todos obedientes a todo eso hasta el día de hoy. Bueno, las universidades forman todos los think tanks, como se dicen ahora, de todas estas profesiones. Hay un librito que es una ley que me llamó la atención, de cómo la Compañía de Jesús empezó a formar todas las universidades en Latinoamérica.
Estados Unidos. Y vos fíjate que todas las universidades tienen todos grandes pensadores. Y premios Nobel, el 90% tienen origen, bueno, acá en Argentina es un proceso, que las dos universidades donde salen más liberales, progresistas, son la Universidad de Córdoba, que es una provincia profundamente jesuita, que es su bandera. La provincia de Córdoba es una bandera jesuita. Ustedes se fijan que es el símbolo jesuita. Y Buenos Aires, formada por todos cuadros liberales de origen jesuita. Y por eso digo ahí, los unitarios liberales en esas dos universidades, Buenos Aires y de Córdoba. Hay que entender que el enemigo son las universidades. Hablando de esto de la educación, justamente el otro y si no entendemos que nosotros tenemos un problema de formación de cuadros intelectuales. Digo, hoy en la universidad, Perón en el 72, cuando vino que puso toda la gana, digo, pasó 50 años. Digo, hoy están en los jardines infantes. Ya, y las universidades hoy no están en el barrio norte. Están en Quilmes, en Morón, en Lunes, en Moreno. Han bajado en los barrios. Entonces hay un pibe de clase media baja que va a laburar, que labura todo el día para tener una carrera, termina siendo funcional y nosotros le pagamos con otros impuestos al enemigo para que mañana sigan siendo esclavos del sistema. Bueno, igual justo, mira, justo nos detuvimos antes de hablar del personaje que vino a traer en parte estas políticas educativas. Sí, también. Bien. No, pero yo también Sarmiento empieza a implementar, digo, la universidad es un sistema de inteligencia, cantar cuadros que viene de mucho antes. Para sacar antes las cortes pagaban a los tipos para hacer las cortes, te daban la inteligencia. Los mecenas. Pero la iglesia inventó antes las universidades. Ahora Juan te va a contar. Sí, básicamente eso. El otro elemento de esta que demuestra este triunfo de la oligarquía liberal es Sarmiento en su pedagogía, en la formación de la pedagogía nacional. Que es un ídolo para la masonería hoy en día. Sí, hoy en día es muy criticado obviamente por todo el progresismo también, aunque quizás yo creo que a veces lo critican justamente por lo que no sé, ¿cómo? ¿El racismo un poco? Sí, pero lo critican de un racismo malentendido. Ellos dicen, no, porque es un racista, lo comparan con, no sé, lo pueden comparar con un Hitler. No, la mirada de Sarmiento era la mirada netamente liberal. Y ahí está esta mirada de no hacia afuera. Para Sarmiento el criollo era el atraso, en cambio el europeo era la civilización. Decía que el gaucho era una piedra, porque no se dejaba dominar y había que liquidarlo. Claro. Bueno, y es lo que logra con esa pedagogía, pero la mirada de Sarmiento no era una mirada racista en el sentido de decir hay una raza superior, no, él lo veía desde el punto de vista más bien ideológico. Él dice, en Europa están, digamos, él dice, el criollo está inundado con un pensamiento bárbaro que sería, que no cree en los valores liberales, en los valores de la democracia, en los valores del individuo supremo, de la república, y lo que va a hacer él con la educación es básicamente formar nuevos individuos que sean, obviamente usando una retórica nacionalista, en el sentido de la bandera, el himno, ¿no? Una historia. Crea el ejército nacional. Crea el ejército nacional, que era el colegio militar. Es el primero. Obviamente con esa retórica nacionalista, pero él lo que va a hacer básicamente es crear individuos, ciudadanos, fieles a ese estado de nación liberal que se está creando. ¿Sí? Eso es básicamente... Claro, por ahí la confusión, ¿viste? Con el nombre, como cuando uno dice Estado-Nación, que sí es la creación de estados en todos estos lugares para reproducir el modelo, ¿viste? Liberal, vamos a decir el liberal para darle un nombre más tranquilo, no masónico, todas esas cosas, pero bueno, y es seguir con toda esa retórica acá en América, que bueno, se traduce con el Imperio Británico venciendo vamos a decir, el Imperio Español, que nosotros, bueno, tenemos una historia, obvio, tenemos una historia liberal. O sea, la historia progre hoy que dice, es la misma, son liberales, son hijos de la Revolución Francesa. Y toda la parte nacional, vamos a decir, por eso siempre le dicen que son contrarrevolucionarios, como le dicen. Por eso el peronismo no lo entienden porque lo entienden ellos como contrarrevolucionario, como que no pertenecen, es ajeno. Reaccionario. Pero reaccionario, es ajeno. O sea, mismo, ustedes sabrán que por ejemplo siempre se dividen como el rebaño.
y de repente dicen, no, el obrero es de izquierda y acá, bueno, acá es peronista, qué macana. ¿Entendés? Porque claro, es como una resistencia que hay propia, acá en Argentina, de toda esa movida liberal. Y bueno, Sarmiento, o sea, va introduciendo toda esta matriz disciplinaria, vamos a decir, y cultural, como decís vos, o sea, toda gente funcional a todo este sistema. Y como decís vos, o sea, no hace falta derramar sangre actualmente, porque de la universidad ya están pasando al colegio secundario, el que es docente lo ve, y siguen para más abajo inclusive, siguen hasta los sectores, o sea, viste, cuando acusan a los fascistas, sí, porque agarran a los chicos y le meten tibias en la cabeza, le bajan línea, no, ya está con la educación, o sea, Sarmiento ganó, ¿entendés? O sea, Sarmiento introduce los valores liberales a la población a través de la educación. La educación, claro. También, borrar el pasado español nuestro con la educación. Tal cual, sí, No solamente eso, todo tipo de pasado que puede lograr una identidad, ¿no? Sí. O sea, lo trata de borrar. Cuando es conveniente, hasta somos racistas. Cuando es conveniente, como le pasó a Sarmiento por su época, nosotros nos tenemos que ubicar en el contexto histórico. Ahora, cuando no comprende, somos un poquito más progres, somos más progres ahora. Entonces, hay otras herramientas, el tema, vamos a decir, de la diversidad y todo eso, pero seguimos estando en la matriz liberal. Escuchamos, Ahí está Mario agregando algo que dice, bueno, en esta etapa se da también el gran proceso de inmigración, o se comienza a dar, que básicamente el objetivo era ese, con las distintas guerras interiores, la guerra de Paraguay, los distintos conflictos, un poco se eliminó, perdió fuerza esa población criolla, autóctona, y que luego va a ser suplantada con la inmigración, todos lo sabemos, con el objetivo de encontrar mano de obra para este modelo aeroportador que estaba consolidando en esta época y se termina de consolidar ahora, entre 1880 y 1916. Igual Sarmiento soñaba con una inmigración inglesa-alemana, Sí, y gracias a Dios vino una inmigración española-italiana. O sea, Sí, no gracias vino a a crear división ni religiosa, y eran latinos como nosotros. Cultural. Ni cultural, ni nada, contribuyó, le salió mal, le salió por el otro lado. Ahora, ese Estado argentino Sí. nace en 1862, 1860, con Mitre, ¿no? Sí. El presidente como lo tenemos hoy en fundacional día. del Estado argentino. Ese Estado permanece prácticamente igual, salvo algún momento que por ahí dio erosionarse un poco, durante el periodo 46-55, por ahí. Y ese Estado nacional que nosotros todavía tenemos ahora, lo podemos caracterizar, pregunto, como un Estado liberal, un Estado democrático, capitalista, anglófilo y masónico. ¿Se puede caracterizar de esa forma o es mucho? Y que sabemos que los ingleses que vinieron acá son hijos de la Revolución Inglesa. Tengo estos 5 conceptos, no voy a hablar de cualquier cosa. 5 conceptos, nada más. Liberal sí. Hace poco nosotros, Mario hizo una investigación sobre lo que fue el Tratado de Madrid, que es un tema súper importante, y el video que sacamos con Gen, básicamente dice eso, cómo ya desde hace tantos años viene una subordinación de la clase política argentina a los intereses británicos, y eso sigue hoy en día. Entonces, tenemos todavía un país liberal. ¿Cómo se ve, en el caso nos vamos de esta época, cómo se ve hoy en día? Con que Argentina subasta ciertas porciones del mar argentino a empresas, a lo que se conoce el offshore, los territorios fuera de costa, lo subasta a empresas directamente petrolíferas, digamos, a Con YPF, cuenta bancaria en Londres. a YPF, pero también a empresas extranjeras. Todas las empresas acá, la Rincón, la que es canadiense, la que es... ¿Tenemos un país liberal? Sí. Sí. ¿Democrático? Sí. Sí, seguimos con el mismo sistema de La gobierno. organización política es democrática. La organización económica es Capitalista. Esto lo vamos a hablar, a lo que me interesa, cuando hablemos de la economía comunitaria y entender por qué es un país capitalista, porque está orientado, justamente, el Estado está orientado a defender o a proteger los intereses las relaciones individuales y exteriores los comunitarios. y la identidad de las élites es anglófila. Eso es claro.
Y el espíritu del Estado argentino es masón, porque lo gobiernan las logias masónicas. No solamente eso. Mitre, Avellaneda y Sarmiento hasta el presente. No solamente está plasmado simbólicamente Toda la y simbología, claro, ritualmente. toda la simbología del Estado argentino. O sea, espiritualmente está. El himno. Si los seres humanos tienen un La espíritu del bandera. Estado, hagamos de cuenta que tienen. Y ese Estado, ese espíritu, el espíritu de ese Estado de existir es masón. Por más que la Constitución Nacional diga que sostiene el culto católico, es un mero formalismo para no confrontar con la Santa Fe. Nada más. Bien. Y la última, el elemento que yo marqué fue la famosa conquista del desierto, que uno la puede entender justamente como la extensión o la incorporación de los territorios de la Patagonia a la soberanía argentina. Que está alabada por los nacionalistas. Están al lado por los nacionalistas, pero que justamente si hubiese sido una conquista en clave nacional, esa tierra pudo haber sido, o debió haber sido poblada por la población que no tenía justamente tierras, y sin embargo, y esta es una de las banderas del progresismo contra Roca, la tierra fue repartida entre los terratenientes que tenían ya contactos con eso, que eran parte de esa oligarquía liberal que se beneficiaba de justamente la propiedad de la tierra y que todavía hoy en día, ahí tenemos un gran caballito de batalla que es... siguen quejando del Estado, pero ellos se enriquecieron con el Estado y se beneficiaron toda la el vida. Estado siempre está presente. El tema es cómo lo manejaba a favor del pueblo. Es una herramienta, ¿no? ¿Beneficio de quién? Si de los El Estado siempre está presente. Como era tu frase, Enrique, todo que siempre la economía es política. No, que la política esté por encima que la Claro. economía esté por encima de la política es una decisión política. Pero ahí Roca que hizo supuestamente que anunció toda la Patagonia para Argentina, que se lo dio todo. Son todos terratenientes. No, y aparte hay muchas apellidos. propiedades británicas. Todos. Sí. Tuvimos suerte que Inglaterra, el núcleo de poder intrínseco de poder inglés, sea Rothschild o quien sea, decidieron respaldar al núcleo de poder argentino para copar todas esas tierras. La prueba está que la estancia Harberton, en el sur del estrecho de Magallanes, justamente son súbditos ingleses, ellos se consideran, y el puerto de la estancia Harberton es el puerto natural por excelencia. Por eso que el verdadero puerto de Ushuaia es una complicación terrible. Y Puerto Almanza, que sería el puerto adaptado, no sirve para un carajo. Y el puerto que sirve, y de ahí reciben barcos ingleses, bajan, entran como quieran, no hay aduana. Los galeses, vos estudiás, hay se trasladaron 3 poblaciones. Yo sé que estuve ahí en la estación. Bueno, los galeses están, es una línea que está en el mar argentino, en la cordillera argentina, y termina en el otro lado chileno. Es un eje, pegado por frente mirando Malvinas. Eso lo contó Cancó acá, por el tratado de ciudadanos y pobladores que firma Argentina con Inglaterra. Entonces, en ese tratado se acuerda que si hay problemas con pobladores argentinos que sean de origen inglés, los ingleses pueden intervenir. Entonces, cuando vienen los galeses, en Chubut, fundan 3 poblaciones estratégicas. Los que cortan a la Argentina, se unís en línea recta esas poblaciones al medio. Entonces, fíjate que inclusive los levantamientos cuando la Patagonia es rebelde, los ingleses están esperando el poder intervenir porque tienen por tratado pueden intervenir y cortar los países al medio porque vienen en ayuda de pobladores que son de origen de ingleses. Yo vi ahí yo estuve en la estancia Harberton y vi el documento que tienen ellos y de manera evidente el gobierno argentino en agradecimiento, y está escrito así, a Inglaterra, el respaldo de Inglaterra, en toda la travesía y la conquista de la Patagonia, ese respaldo le entrega al gobierno argentino no solamente el espacio de la estancia Harberton, en lo que hoy es el suelo argentino, sino también la isla Navarino. Entonces,
si nadie puede dar lo que no tiene, por eso que la isla Navarino no puede ser chilena. Y la estancia Harberton continúa en la isla Navarino, enfrente del canal de Beagle. Por eso que todo eso después va cambiando según el poder que tiene. O el apellido de Mapuche William Wallace. Bueno, obvio. Mapuche William Wallace. Yo tengo una pregunta para Juan. Juan, Sí. ¿me esclareces eso de si fue matanza, si fue masacre, lo que hizo Roca con los aborígenes ahí de la Patagonia, los indios? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es verdad eso? A ver, ¿Los hizo mierda o no los hizo mierda? quizá no fue una masacre entendida como un genocidio, había una guerra, un conflicto que quizás se venía extendiendo ya hace rato. Disculpame, Lo que sí, con la batalla de Caseros se vuelven a reavivar los malones. claro, Rosa los tuvo siempre. estuvo, En amistad, los indios eran indios amigos. claro, Y formaban parte del ejército. Sí, claro. sí, sí, sí. Lo que acá tenemos es ya justamente una delimitación, es decir, que están los indios están por fuera del Estado-Nación, aunque justamente creo que muchos están de acuerdo que ya no quedaban grandes, en esta época, ¿no? Sí. No acá. Sí. En esta época ya no quedaban grandes tribus autónomas, sino que muchas ya se habían desperdigado o otras operaban justamente para Chile. En cuanto a la cantidad, quizás no se puede hablar justamente de un genocidio, esa es mi opinión, sino justamente precisamente una guerra, un conflicto entre Sí, ahora Estado-Nación. mirá el contrapunto, pues se habla de genocidio ahí, pero no se dice nada de la guerra de la Triple Alianza, que ese sí fue un genocidio. Mirá cómo el sistema se encarga de levantar Del el ambiente. discurso, ¿no? Del Lo hacen en la Segunda Guerra Mundial, lo hacen en todos lados. Claro, Las guerras de policía de Mitre. Claro. claro. Sí, sí, sí. Y de Sarmiento también, Muchacho Peñalosa, lo termina matando. Es Una una guerra esa de guerra esa de guerra civil. Sí, los unitarios eran terribles. Por eso Por eso eran salvajes. Por eso te digo, con relación a ellos siempre con relación Mirá, a tomamos un ejemplo. ¿Cuál sería, por ejemplo, cuál fue la medida de un nacionalista con respecto a las poblaciones indígenas? Una especie de confederación. O sea, el Estado, él como representante de lo que era Argentina, firma tratados Y amistad. de amistad con otras comunidades, los que están a favor se incorporan, las que están en contra se las combate como alguien que no se une. En cambio, justamente en esta época son aniquiladas de una manera mucho más, sí, humana. Digo, ahí está cómo un nacionalista trataría con... Ahora, todo el progreso que hubo acá, ahí siempre ves que hay, siempre el mismo capital se ve beneficiado. Siempre hay un beneficiado. Siempre hay un beneficiado, siempre son los ingleses. el capital británico, Siempre. y las migas las agarran Las esa oligarquías, la oligarquía. los empleados, el gerente de turno de esa que opera en nuestro país. No, por eso la finalidad de todo nacionalista es destruir Inglaterra. Debería ser. Sí. Buena. Fue un error en la Segunda Guerra Mundial no destruirla. Se les quitó, una vez que se desplazó a todos los aborígenes de ahí, se les quitó todo derecho, se los destrató. Y pasa que ya en esta época, justamente desde la mirada liberal, ya el aborigen es considerado ¿Qué? No ciudadano. no ciudadano. No ciudadano. No tiene derecho. No tiene derecho. No tiene derecho. O sea, Civiles y políticos. claro. En cambio, en la época de Rosas lo trataba... Pero le cabe la misma suerte que al gaucho. España. El gaucho, es lo mismo. No resalte de gaucho. el gaucho tampoco tiene ningún derecho, igual que el ¿Por qué? Porque no está civilizado, porque no pertenece a ese proyecto de nación liberal. Ah. Como Hay una desconsideración hacia esos pueblos. Claro. ¿Eh? Pero ahí Johan quiere que le des una cifra de millones de indios. No, yo no busco Ah. eso. Él Quiero... quiere 30.000 Pero desaparecidos. vos fijate que hasta 30.000 fueron. vos fijate que hasta 30.000. en la literatura se muestra el caso, porque Martín Fierro, ¿dónde recurre a esconderse? Las tonterías. Y el otro, Moreira, ¿dónde recurre a esconderse? También a los indios. La literatura te muestra el gaucho argentino corrido junto con los indios y se va a esconder ahí con los indios. Hay un claro contraste entre la política de ellos, anglófilos, y la política pro-nacional, ¿no?
está claro que Rosas unifica, pacifica, y ellos lo que hacen es quilombo, matanzas, divisiones, agarrar las cosas por la fuerza, aunque dicen ser Y hacer enamorados de la democracia, de la hacer de la todo. paz. Ellos son la Ellas son la civilización. civilización, claro, a punta de cuchillo y tiroteo. Asesinan y corre sangre. Al cual tenían la idea del norte, que liquidaron a todos los indios. Claro, pero ellos son siempre los civilizados. Son anglos. Pero Inglaterra invadió 90 países. Hasta que- Sacrado hasta que- por hasta que- Inglaterra. Ellos son los civilizados. Nosotros participamos en una sola guerra. En la que nos sentimos culpables y la que General Perón pidió perdón. Que es Tal cual. por el Paraguay. Entregó todos los trofeos. Entonces, ¿quién es el civilizado? ¿Quién es el bárbaro? Hasta que aparecen justamente comunidades indígenas Ah, liberales, Ah, ¿no? Ya con otra historia. Que eso tenemos o sea, no te que caen bien los mapuches. Exacto. Ahí ya tenemos justamente otro contexto. Pero digo, está bueno esto como, quizás como un cierre, es justamente en estos años se da esa pugna, digamos, como una problemática argentina, como decía Mario, en esos años se da esta pugna entre dos minorías dirigentes y en estos años triunfa esa minoría dirigente que es la que va a subordinar a nuestro territorio, a los intereses extranjeros y a sus propios intereses como oligarquía. Quizás está bueno esto como un cierre, está bueno lo que dijo Enrique, que en esos años se da la consolidación de la oligarquía liberal y del Estado-Nación, que es el que tenemos hoy y que un poco el que tratamos de combatir, no sé qué estamos combatiendo. Por lo menos repensarlo. Por lo menos repensarlo para empezar a desarmarlo de a poquito, que es un Estado que tiene esas características, como dijimos, un Estado liberal, un Estado capitalista, masónico anglófilo Democrático. y democrático. El cáncer de todos los pueblos. Dinero claro. Demonio crático. Demonio. Crático. No No lo llamo digas. demonio No lo digas. Obviamente, sería interesante que, yo creo que ya una cuestión más personal, que cada militante tenga idea de por qué se habla de estos, por lo menos de estos tópicos, ¿no? De la guerra del Paraguay, de la conquista del desierto, tener una cierta formación en ese sentido, pero eso quizás podría ser material para futuras charlas. Lo que sí estaría bueno es que en todo caso circulemos bibliografía que analice la historia desde nuestra perspectiva actual. ¿Sí? Eso como una conclusión. ¿Alguna otra duda?